tiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Red de Cómplices y estamos, como no, nueva temporada y ante todo, nuevo programa. Un programa que se llama Sin pelos, puntos suspensivos, en la lengua. Un programa en el que vais a encontrar a Caro, a Sara y lo que venga, que a veces puede gustar más, pero sobre todo os va a dejar con ganas de querer saber más. Así que vamos a dar la bienvenida en esta nueva etapa a Carol. Carol, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de dónde, cuándo y cómo nos estén viendo. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio, Fernando. Yo soy Carol Rodríguez y fundadora de la Escuela de Sexualidad Sagrada. Vivo en Sevilla, al sur de España. Y por aquí mi compañera Sara. Hola, hola, yo soy Sara Zaurín, soy compañera de Carol Rodríguez desde hace unos cuantos años y vivo actualmente en Edimburgo, Escocia. Un poco así como de punta a punta. Carol, no has dicho dónde estás. No he dicho dónde estoy, en Sevilla. Ole ese arte. Estoy Pero aquí. ese arte también lo tiene Edimburgo, una zona Escocia llena de misterio, de leyendas, pero sobre todo de muchos temas que no solamente tocaremos desde Sevilla, sino desde esa parte tan bonita. Así que no sé cuál de las dos quiere empezar, pero sobre todo me gustaría que hablaseis un poquito primero presentando quién es cada una y así la gente os va conociendo. Por supuesto, claro que sí. Bueno, a mí lo primero que me gustaría hacerle a este maravilloso público es una pregunta. ¿Cuántas veces has querido hablar sin pelos en la lengua? ¿Cuántas veces no has hablado por miedo o has pensado, si digo esto, me van a pensar, me van a creer que estoy loca? No puedo decirlo. Es un miedo tremendo al que dirán. ¿Cuántas veces has querido quitarte todos los velos y realmente hablar sin pelos? En la lengua. Exactamente. Así que ahora sí que me presento. Estamos aquí precisamente para hablar así, para hablar de muchos temas muy profundos de autoconocimiento, desde cuestiones muy psicológicas, temas de actualidad hasta temas de mediunidad y de otras esferas y de otros mundos. Por supuesto, sin pelos en la lengua, porque sentimos que ya es el momento. Yo soy Carol Rodríguez, fundadora de la Escuela de Sexualidad Sagrada hace ya 10 años, cuando nadie hablaba de este tema. Sí estaba la corriente del Tantra porque es muy ancestral, la corriente del Tao porque también es muy ancestral, son las dos corrientes femenina y masculina que hablan sobre la sexualidad sagrada. Y cuando yo canalicé hace, creo que desde que era pequeña, pero me costó mi trabajo asentarlo, hace más o menos eso 10, 12 años, empecé a sentir que yo tenía que formar una escuela de sexualidad sagrada, pues me acojoné hasta que empecé a soñar con Emilio Carrillo, que es muy posible que muchas personas de esta audiencia lo conozcan, porque es una eminencia del mundo espiritual, perdón, y empecé a soñar con él. Así que lo llamé y le dije, Emilio, llevo ya 3 veces que he soñado contigo y dice, pues habrá que quedar. Entonces mis 3 primeros programas de sexualidad sagrada, a pesar de que a él le habían pedido muchas veces que hablara de sexualidad sagrada, no habló. Y era porque sentía que tocaba que habláramos juntos, porque somos compañeros de camino de muchas vidas. Así que desde ese entonces, desde hace 10 años, estoy con esa energía esencial de vida, con las relaciones de parejas, con ese autoconocimiento interno para mejorar y evolucionar y avanzar. Y yo no cuento nada de libro. Yo todo lo que cuento es de lo que me ha pasado por aquí, por las venas, de lo que he vivido a gota de sudor, a sangre viva, a llanto y a risa. O sea, que lo que traigo siempre es conocimiento profundo porque lo he traspasado por mi cuerpo, además de llegar a mi información, formarme, etc. Y no me puedo ir de Sevilla por ahora todavía porque aquí fue donde estuvo el gran templo de la sexualidad sagrada de
Isis de Iberia, en Sevilla. Tiempo a cuando Atlántida y Lemuria se hundió, pues aquí mismo. Sara, Hola, mi nombre es Sara. Obviamente, yo admiro muchísimo a Carol Rodríguez, la conozco desde hace mucho tiempo, la admiro como persona, como profesional, como persona que siempre está buscando en comprensión, no desde la mente, pero sí desde el corazón profundo. Mi camino es muy diferente al de Carol. Yo solamente soy una persona que siempre ha tenido inquietudes de comprender y entenderse, porque la vida me trae los procesos en los cuales tengo que transitar. Y aunque en un principio los vi así como muy dolorosos, ahora puedo decir que a pesar de que puedan ser dolorosos, siempre, siempre, siempre traen una lección muy profunda que si nos atrevemos a abrir y a contemplar, no desde la mente, no desde hoy qué me está pasando, sino desde qué es lo que se me está intentando que vea y qué es lo que el aprendizaje profundo que trae. Y mi camino empezó así, me acuerdo que estaba en mi casa en Edimburgo mirando la ventana de mi habitación y decía, y esto es la vida, esto es la vida, tener un marido, una casa, unos hijos. Y yo decía, ¿cómo no va a ser esto la vida? ¿Cuánta gente no daría por tener lo que tú tienes? Pero algo dentro de mí decía, pues es que esto no es suficiente, la vida no puede ser tener un marido, una casa y unos hijos y un trabajo, o sea, debe de haber algo más profundo. Y mi caminar empezó ahí a transitar, a cuestionarme, a preguntarme, a trascender aspectos. Y durante ese viaje profundo de mí misma y de las personas que estaban a mi alrededor, pues encontré herramientas como la terapia de respuesta espiritual, que para mí fue una abertura completa a los ojos, que es una de mis herramientas principales para poder entramar o desentramar qué pasó con las vidas anteriores, que esas vidas anteriores atraen al hecho de vivir la vida que mi alma eligió y al hecho de cómo trascenderlo para no solo abrirme a mí el camino y abrir, no el camino porque sea más fácil, sino abrirse a otros aspectos más profundos de la vida y al mismo tiempo aprender a sanar mi propio linaje desde las personas que fueron antes que yo, mis padres, mis abuelos, y a las personitas que he traído a este mundo, que son mis hijos. Entonces, me parece un caminar maravilloso, extraordinario y compartirlo con esta mujer es todo un honor muy grande, de verdad que sí. Igualmente te digo, Sara, igualmente. Y si quiero dar un dato casi anecdótico. Somos dos mujeres muy parecidas. Ella me encontró con mi formación cuando estaba impartiendo la formación de alquimia del masculino y el femenino. Luego ella me pidió para ayudarme, fue mi copy durante un tiempo. Y ahora es como una hermana del camino que está ahí siempre. Somos las dos Sagitarios del mismo mes. En diseño humano somos manifestadoras y eso no es nada fácil. Las dos tenemos gemelos, somos gemelas solitarias, o sea, tenemos una serie de sincronías y una forma súper parecida en el discurso del pensamiento, en puntitos quizás un poco distintos. Y claro, eso nos hace que lo que una profundiza, la otra riza el rizo, nos lo vamos contando y empezamos a decir, tía, si es que tendríamos que contarle esto a la humanidad, ¿cómo no lo vamos a quedar nada más que para nosotras? Si no, nosotras lo que hacemos es sacar todo esto que está aquí detrás en el subconsciente, hacer así una batida de coco y decir, venga, claro. Afuera. Y luego cuando se lo dices a cualquier persona, le dices, bueno, es que por lo que veo tu padre es tu marido. Y se quedan como, ¿qué? Primero esa es la primera reacción, pero después van pensando, les va calando, les va entrando y dice, oye, pues es verdad que yo desde chica y ya ahí empieza. Entonces, claro, es un poco difícil lo nuestro porque traemos como la bomba y hacemos ¡paf! Y te la ponemos ahí y te la plantamos delante. eso es uno de los temas que vais a tocar, pero has hablado de sexualidad tántrica, de sexualidad, una academia.
¿qué es lo que tiene que ver con todo este mundo o cómo os ha unido este mundo a vosotras? Porque la gente ahora mismo estará diciendo cómo se conocieron, cómo pudo ser esta empatía que se nota a través de los segundos que llevamos. Bueno, pues lo primero que yo creo, siento y pienso es que nosotros ya hemos vivido un montón de vidas, todos. Hay personas que pueden creer en vidas pasadas, en reencarnaciones y otras que no. Yo lo he comprobado. Lo he comprobado a lo largo de mucho tiempo, de muchas regresiones, de que me cuadre todo y ni un pelo que tienes en la cabeza es porque sí. Todo tiene un porqué. Entonces yo empecé a entender por qué yo tenía que montar la escuela de sexualidad sagrada, por qué nací en Triana, que bueno, si me pongo a explicarte esto no termino, pero Triana es la triple diosa y el catolicismo ha sesgado a la diosa. O eres puta o eres madre. Ya está, no hay más. La Virgen María y la Magdalena. No hay más. Y en todas las culturas está la triple diosa, la diosa de la vida, la diosa de la muerte y la diosa del amor. Es el ciclo completo de la vida. Entonces yo nací aquí para esto, para esta sexualidad sagrada que la fui descubriendo poco a poco. Mi madre de pequeña cuando me veía leer algún libro de 15 con 15 años y lo escondía debajo de la almohada, y ya sabe que yo estaba investigando algo sobre sexualidad, sobre parejas, sobre relaciones. Y me decía, ¿de dónde me ha salido esta hija? Y yo le decía, mamá, yo no sabía decirle, pero yo había vuelto aquí. Entonces, claro, a través de eso yo he conformado una formación que se llama la alquimia del masculino y el femenino. Esa formación es una formación muy, muy completa que me llevé durante por lo menos 6 7 años impartiéndola, y durante la pandemia la empecé a impartir online. Tengo como unas 10 u 11 ediciones. Por ahora la he parado porque la estoy haciendo por módulos, para que la gente lo pueda integrar mejor, porque soy intensa y sé que es muy intensa. Y entonces en toda esta expansión, a esa formación me han llegado muchas personas que realmente estaban conectadas conmigo, estaban conectadas en el tema de la sacerdotisa. Y a mí un día me dieron un mensaje por ahí arriba que yo era despertadora de las sacerdotisas dormidas. Entonces muchas mujeres de estas maravillosas que me han llegado son verdaderamente sacerdotisas y hombres con mucho poder. ¿Qué es una sacerdotisa? Como dice Sara, la sacerdotisa moderna. Ahora quiero que ella hable de esto. Pero somos esas personas, esas mujeres que quizás en otra época, en otra vida, nos podrían llamar brujas, porque tenemos poder, y el poder solo proviene de la sabiduría del corazón conectado con la naturaleza y con la empatía del resto de seres humanos. Desde ahí empiezas a tener una serie de valores que la sociedad hoy en día, muchísimos lo han perdido. La parte más negativa de la sociedad cree que vamos en declive, y la parte más positiva, todos creemos que estamos despertando. ¿Y qué es despertar? Retomar tu poder de bruja, tu poder de brujo, de sacerdotisa, de sacerdote. Es volver a conectarte con todos tus dones, con todo lo que tú eres, desde tu corazón, a la naturaleza, al universo, a tu ser y al resto de seres humanos, porque hemos venido aquí a experimentar relaciones. Entonces Sara me llegó ahí, y desde que me llegó, pues la conexión estaba desde el minuto cero, porque suele ser así. Sara, Bueno, para mí, claro, yo conocí a Carolina porque yo estaba en mi propio proceso y ahí ya la contacté porque necesitaba unas constelaciones familiares y ahí fue nuestro primer contacto. Buscaba a alguien que fuera, alguien que me pudiera llevar en el proceso de las constelaciones familiares porque mi primera experiencia no fue particularmente agradable. Moví tanta energía que acabé muy enferma y estuve mucho tiempo sin poder acercarme a las constelaciones familiares. Y ahí necesitaba que alguien me echara una mano para poder volver a observar que aquello que no terminé de ver en la primera vez que me expuse a una constelación familiar. Y ahí conocí a Carolina Rodríguez. En su primera constelación me acuerdo que estaba un poco escéptica porque mi primera experiencia no fue muy agradable, pero ella lo llevó muy suave, muy amorosamente, muy cariñosamente, me sentí muy bien, que contraté 3 sesiones más para redondear
En esa época ya, esas sesiones se observaba el padre, la madre y tú como producto como el hijo que en relación a tus padres. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita esas constelaciones. Y de ahí, un poco más tarde, volví a conectar con ella con la formación con la formación de la Escuela de Sexualidad Sagrada del masculino y el femenino. Y a mí, para mí fue algo muy profundo porque te llevaba por muchas herramientas sencillas, pero como tocando mucho al inconsciente, mucho a las raíces de tu sistema, de cómo está ordenado, cómo está organizado, y verme en todas esas posibilidades y en todas esas profundidades, para mí fue una maravilla. Tanto es así que me gustó tanto que cuando terminé mi curso de copywriter le dije, oye, ¿quieres que organicemos esto o no? Y me dijo, sí, 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 por supuestísimo. Y ahí empezamos nuestro caminar. Yo creo que en este aspecto yo la impulsaba a ella, ella me impulsaba a mí. A mí me cuesta mucho hablar de mis terapias. Posiblemente todavía ando ahí un poco, ella siempre me empuja, pero si tú eres todo ahí una canalizadora, tienes toda esa esencia también, digo, ya, pero es que todavía no es mi momento. Y siempre compartimos eso. Y la llamo sacerdotisa moderna porque así nos vemos. Yo personalmente soy una persona normal, no hago nada raro, pero es verdad que hay cosas que se van despertando en mí. eh, no es que son cosas raras, sino que empiezas a tomar como otra conciencia de cómo tu cuerpo se mueve, se maneja, qué tipo de personas empiezas a traer a tu vida, qué tipo de conocimientos empiezas a integrar dentro de ti, a comprobar dentro de ti. Y entonces, ese aspecto, no porque haga ningún tipo de, ¿cómo explicarlo? La sacerdotisa no tiene por qué ser una persona que haga ningún tipo de rituales. Yo no soy de eso. Carolina está aquí para atestiguarlo. Soy muy práctica en ese aspecto, pero sí es cierto que soy muy consciente de otros campos energéticos que están a nuestro alrededor, y a veces no los veo, pero sí los percibo. Y a veces hay cosas muy interesantes que suceden en esos estados. Y por eso le digo que una sacerdotisa no tiene por qué hacer grandes cosas. Yo creo que es como algo, una intuición interna muy profunda que se da en hombres y mujeres. Aquellos que quieran profundizar y estén dispuestos a ahondar, pues normalmente entienden qué es eso. Y a veces me he visto con Carolina también en otras vidas haciendo eh, ciertos ritos en el antiguo Egipto o no sé, en sitios como el Medio Oriente. Entonces, soy consciente de que en otras vidas yo y ella hemos estado haciendo cosas interesantes, cosas pues de rituales, de activación de la energía, en este caso como Carolina, la activación de la energía sexual, que no quiere decir que sea la sexualidad como normalmente la vemos, sino como fuente de ignición, de creación, que es lo que hace que podamos materializar, aunque parezca muy, así como muy etéreo, en realidad cada humano que está aquí, cada chispa divina que hay en cada nosotros tiene ese poder de poder materializar aquello que se necesita para lo que es en el momento en el que está. Nada es por casualidad, aunque a veces no nos guste, porque ese es el camino que se eligió cuando se encarnó uno aquí, el camino que decidió su alma que quería experimentar y cómo lo iba a experimentar. Obviamente, Obviamente, pues uno como va despertando, va tomando conciencia y va aceptando eso, o va como no cambiando, pero sí ajustando ese camino que ya se hizo antes de encarnar, el que crea. Yo aquí no impongo nada, esto es mi propio pensamiento, mi propia experiencia, pero cada uno es libre de creer aquello que considere que es más certero para su corazón, porque es su discernimiento así se lo dice. Así que es muy, muy interesante esto de las sacerdotisas y los sacerdotisos modernos. Muy interesante. A ver, estáis hablando de una manera que parece robotizada, como si fuese un guión demasiado planificado. Voy a quitar mi cámara, voy a dejar que solo se vea mi nombre y voy a dejar que habléis entre vosotras, porque cuando habláis
sin ese diario, sin ese guión, resulta muy entretenido. Y ahora mismo ya os habéis presentado, ya conocemos de dónde venís, pero ahora queremos saber qué es lo que hacéis aquí en este programa y eso solo va a ser posible si os soltáis. Así que yo estaré aquí en la sombra para ver cómo resulta este momento. Perfecto. Nos parece muy bien, Fernando. Y aún así, nosotras no tenemos ningún guión en este momento. Nosotras estamos charlando entre nosotras totalmente y diciendo lo que sentimos desde el corazón. Entonces, bueno, yo estoy encantada de eso y de que así sea. Y este programa precisamente fue muy gracioso porque cuando Sara y yo hablamos, nos van viniendo cosas. Vamos, nena, me ha pasado tal cosa, he sanado esto, he sanado aquello. Apunta, apunta, grábalo, grábalo. Porque claro, tal y como nos sale en el momento, haciendo los recovecos de la mente, del subconsciente, que vamos ahondando, que vamos al corazón, que nos vamos dando cuenta de todas esas cosas, como, joder, esto no se nos puede olvidar, porque el procesaco de sanación y el camino que llevamos es muy profundo. Entonces en una de esas yo le dije, mira, Sara, estoy hasta el coño. Digo, no paro, yo no paro, por más que hago, que ayudo a los demás, que tal, que cual, pero es que esto es no parar. Entonces le dije, tía, vamos a hacer un programa que se llame ¿Cómo estar en tu centro y no morir en el intento? Y ella me dijo, eso a mí me ha encantado. Perdonadme. Así que realmente eso fue lo que empezamos a hablar y lo que empezamos a decir ella y yo. Y fue como, joder, es que es verdad, muchísimas veces nos cuesta un montón estar en el centro. ¿Cuántas personas no te hablan de estar en tu centro, la New Age, el mindfulness, ¿vale? ¿Cuántas personas no te hablan de tu centro? ¿Vale? ¿Y qué es tu centro? ¿Y cómo tengo que estar en el centro? O sea, es así. Yo voy a dar una pincelada y Sara, ven metiendo ahora cuando quieras, ¿vale? Vamos a ver, estar en el centro sería como estar en el centro de nuestra mente, que estar en el centro de nuestra mente es estar en el corazón, y estar en el corazón es estar en el presente. O sea, nuestra mente tiene una capacidad maravillosa de desplegarse, pero es una puñetera jodienda para el ser humano, porque tiene la capacidad de estar pensando en el pasado y ampliándose hacia el futuro para ver qué es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué es la depresión? Recuerdo del pasado continuo. La tristeza y la depresión viene de ahí. ¿Qué es la ansiedad? La incertidumbre de no saber lo que va a pasar en el futuro. Y ahora yo te cuento una cosa. Sara, tú esto lo sabes. Si yo te digo ahora mismo, chupa un limón. Imagínate que chupa un limón. Pues voy a empezar a salivar, me imagino. Ya está salivando. Entonces, si Claro. ustedes os lo imagináis, os va a pasar lo mismo. La mente es atemporal. Y la otra palabra que no me acuerdo, Sara, si a ti te viene, son las tres características de la mente, es esta de que no distinguen la imaginación de la realidad. No, No recuerdo esa palabra, pero la buscaremos, ¿eh? La buscaremos. Entonces, si yo te digo ahora que chupes un limón, tú no sabes si de verdad lo estás chupando. O sea, perdón, tú sí lo sabes, pero tu mente no. Tu mente es tu boca saliva. Entonces tú no sabes si lo has cogido y lo estás chupando o te lo estás imaginando. Bueno, pues con esas mismas pensamos en qué es lo que nos va a pasar cuando hablemos con el novio que truco truco, cuando tal, con el trabajo, la entrevista, y vamos como si me fuera a atacar un león. ¿Y el león está? claro. No. ¿Cuántas personas conocéis, Sara, tú cuántas personas conoces que se están medicando por ansiedad? Unas cuantas, unas cuantas. Pero bueno, a mí personalmente, cuando Carol me planteó esto de, a mí personalmente el título, por un lado me pareció muy gracioso, pero por otro lado dije, Jolines, Carol, qué momento has elegido, qué momento me has elegido para decir, para mostrarme esto, porque verdaderamente cuando ella planteó este problema, no, perdón, cuando ella planteó, no el problema, perdón,
cuando ella planteó el tema de cómo estar en el presente, cómo estar en el centro sin morir en el intento, pensé, dijo, pues si es que yo ahora mismo no estoy nada centrada, hacía tiempo, la verdad es que hacía tiempo que estaba muy centrada en mí, principalmente porque em, tomé medidas, a veces, no sé si os habrá pasado que con la compañía de ciertas personas, pues como que se despiertan ciertas emociones y aunque tú a veces no entiendas de dónde vienen o cómo son, pues siempre está esa sensación para lo mejor de que como que se te cierra el estómago o que como que estás así como más hacia adentro o que se te aprieta, por ejemplo, la mandíbula. Y todo eso refleja de que la presencia de esa persona, por muy interesante que, o por mucho que la quieras, te está, en el inconsciente, tu propio inconsciente te está mostrando algo que no es coherente. Y yo me acuerdo que en ese proceso, porque yo siempre voy de proceso en proceso, y luego tiro porque me toca, para no aburrirme, como juego de la oca, muy interesante. Pues no estaba Vamos. nada centrada, acababa de pasar un proceso muy fuerte emocionalmente, muy desbordada emocionalmente, y yo misma me preguntaba, ¿cómo yo voy a poder hablar de estar centrada, estar en mi centro, si yo ahora mismo emocionalmente no lo estoy? Y la verdad es que afortunadamente el hecho solamente de cuestionar ese mismo cuestionamiento a mi propia mente, pues hizo que se desvelaran o se me fuera mostrando qué aspecto era el por qué yo no podía estar centrada en ese preciso momento cuando Carol propuso el título del programa. Y me ha parecido muy interesante el hecho de darme la oportunidad de poder ahondar y poder averiguar eh, el por qué y el para qué de ese proceso en el cual estuve. Y ahora que ya puedo ver en la distancia el proceso que ha pasado, puedo reflexionar, puedo comprender más profundamente para qué sirvió esa experiencia que me desbordó emocionalmente. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan desbordada emocionalmente. Y sin embargo, ahora, por ejemplo, lo único que puedo hacer es agradecerla, seguir profundizando y decir que a pesar de que una persona pueda estar pasándolo en un momento, que pueda estar pensando de que no voy a salir de estas emociones, que estas emociones me desbordan, siempre hay una opción y siempre hay una salida. Y siempre puedes encontrar ese pequeño oasis, aunque sea del espacio de un pequeño garbanzo, estando dentro de ti y confiando que aquello que realmente tú necesitas va a estar ahí disponible. Pero tienes también que estar abierta y tienes que estar con los ojos bien abiertos y muy presente para que tu alma, si la gente que crea en el alma, pueda mostrarte el camino que debes de seguir. Porque si tú quieres ir a Japón, pero tu alma te dice que tienes que ir a Jaén, pues desgraciadamente tu alma te va a llevar a Jaén y no vas a ir a Japón. Así que mi consejo es eh, intentar meterse uno hacia adentro, a tomar conciencia de esas emociones que siempre quedan ahí, que a veces las negamos porque no es lo que supuestamente deberíamos de estar haciendo. Yo sé que la sociedad en la que vivimos es una experta en negar aquello que se siente. El sentir tiene un motivo y una razón. Hay que agradecer esos sentimientos, pero al mismo tiempo también estar abiertos a poder explorar otras opciones, aunque no sean las que nosotras desearíamos. Y acordaros de que el alma, si te quiere llevar a Jaén, por mucho que tú quieras ir a Japón, acabarás en Jaén. Así que no te preocupes, solo respira, confía y déjate llevar déjate explorar esas otras oportunidades que aunque puedan parecer dar miedo o no gustar o molestarte o incluso hacerte daño, posiblemente a veces es el mejor aspecto. Tu alma sabe realmente lo que necesita. Solo que si te Es resistes verdad que siempre hay que pedir ayuda, también es importante. No se está solo, siempre hay ayuda, siempre, pero si te siempre. resistes para ir a Jaén, lo que te va a pasar por el camino es que te van a dar hostias hasta en el cielo de la boca. Ahí es donde está el cómo estar en tu centro y no morir en el intento. O sea, ¿a quién de aquí le ha pasado
que quiere hacer una cosa y es como un bloqueo, otro, se me rompe el coche, me pegó una hostia, eso fue como yo hace 3 meses, o sea, a mí me pasó de todo. Se me rompió el coche, es me dejó verdad. tirado a la puerta de un hotel, tenía un congreso de baile, me caí con un vestido verde monísima de una acera así, me eché la rodilla abajo, un negro me vio salir con el coche corriendo y ni me recogió del suelo, se me rompió el móvil en la mano, o sea, más cosas me podían pasar, sí, siguieron pasando, pero mejor no las cuento. Entonces, ¿por qué nos pasan esas cosas? Bueno, o bien porque nos han hecho algo que muchas veces sucede, que de eso podemos hablar en otro programa, o porque tu Ujú. vida te está diciendo una cosa y no lo estás escuchando. Y ese es el Importante. tema de cómo estar en tu centro, porque tenemos que volver a conectarnos con el corazón. Y si tenemos en cuenta que la mente se va hacia adelante y eso genera ansiedad, y entonces un 80% de los miedos que tenemos no se cumplen porque son completa imaginación y no se cumplen, te meten estrés. ¿Y a dónde nos está llevando esta sociedad con un término maravilloso que le escuché el otro día a un tipo vaya, voy a seguir escuchando más? La educastración. Desde pequeño nos están coaccionando para que nuestra mente la van modulando conductualmente para que piense de determinada manera. Entonces siempre tienes que pensar en el futuro, en tener la mejor carrera, en sentirte seguro, en la pareja, no sé qué, te ponen ahí, vamos, la familia feliz americana o vete tú a saber de dónde, y cuando llegas ahí pues le pasa lo que a ti te pasó, ¿no? Esto es la vida, una familia y unos hijos, que yo también me lo he preguntado, ¿eh? Sin hijos, pero yo también me lo he preguntado, o sea, si esto es, no quiero que sea esto nada más. Entonces, lo que cuesta es mantenerte aquí en el presente y vivir este presente y agradecerlo cada día. Es súper importante encontrar cosas que agradecer para poder mantenerte en tu presente, pero concretas. Yo estoy aprendiendo, lo estoy haciendo por la mañana. Busco cosas que me sucedieron el día anterior, pero concretas. Por ejemplo, tuve que cambiar las ruedas del coche, los neumáticos. Los chavales fui a las 2 menos 10, fueron súper agradables conmigo. Me la cambiaron, sí, pagué el precio, pero me cambiaron las dos ruedas. En un pispás estaba todo hecho. Y yo al día siguiente, cuando me levanté en ese estado de sueño, después de haberme dicho mis frasecitas y mis cosas, dije, vaya, gracias porque han vuelto los hombres maravillosos a mi vida a cuidarme y a sostenerme cuando lo necesito y aún en el peor momento me han tratado súper agradablemente, han sido simpaticísimos todos y entre los tres han estado pendientes de mi coche y en 10 minutos lo tenía listo. O sea, Claro, claro. claro, le pones esas cosas concretas y es así, ¿verdad, Sara? Cuando estás dando agradecimiento puedes hacerlo muy genérico por todas las cosas que hemos visto del agradecimiento y tal, pero lo que te hace venirte al presente, y a mí me está ayudando a mejorar cada día, es por la mañana levantarme, ponerme las manos en el corazón, respirar 3 veces, recapitular qué cosa ha sido buena de ayer, que eso es un pasado reciente, que no me mete en tristeza, sino al contrario, qué es lo que ha habido, lo vuelvo a traer, lo manifiesto, lo pongo en este presente y digo, wow, y empiezo el día de otra manera. El mundo me quiere. No pienso, este No, mundo no, es una mierda. y es verdad, por ejemplo, y es un ejercicio que parece tonto. Por ejemplo, yo ahora estoy explorando, porque esto es prácticamente así, una exploración detrás de otra. Por ejemplo, estoy intentando explorar el hecho de no evitar desear las cosas. Por ejemplo, eh, vivo en Edimburgo. Edimburgo tiene sus zonas buenas y sus zonas malas, pero cuando camino por las zonas bonitas con esas casas tipo victorianas, súper bonitas, antes me acuerdo que las miraba y decía, ojalá pudiera vivir ahí, pero claro, ¿cómo voy a hacerlo? Que no tengo dinero, que me va a costar mucho, que no sé qué. Pero y siempre me quedaba con ese aspecto más negativo de no poder, de no poder alcanzarlo. Pero últimamente me vino así en la cabeza decir, ¿y por qué en vez de decir que no puedo, no puedo, no puedo, o no lo puedo alcanzar, decir, agradezco, digo, me alegro por las personas que pueden disfrutar de tener una casa como esta? Me alegro, por ejemplo, el otro día vi a una parejita y estaban ahí como cogiéndose de la mano, así como muy enchochaditos los dos, y los miraba y en vez de decir, ojalá pudiera hacer eso yo también, yo decía,
qué bueno que ellos pueden disfrutar de esto. Y ya ese pensamiento, la verdad es que me hace sentir de que la vida realmente no es mala ni buena. Es solamente también un cambio de paradigma, es como yo lo estoy percibiendo, porque a lo mejor obviamente en el fondo de mi corazón obviamente deseo pues pues yo qué sé, que mi marido me abrace, me quiera, me dé mis mimitos, pero a lo mejor mi marido pues está en un momento malo o no está o yo qué sé, o que tiene mil cosas en su cabeza, pero el solamente verlo y desearlo porque ellos lo tienen y yo no, es como un aspecto muy negativo en realidad. Y no es que sea negativo per se, sino que el sabor de boca que me deja no es nada agradable. Pero sin embargo, cada vez que veo estas parejitas que van por la calle y se dan un piquito, un abracito, un achuchoncillo, y digo, mira, qué bonito es que ellos lo pueden disfrutar. En algún momento yo también. Y eso, no sé, como que mi corazón se pone más contento y decir, pues claro que sí, la gente es buena, la gente es buena. Y aunque parece una estupidez, son esas pequeñas cositas lo que hace que tu vida pueda ser mucho más interesante o mucho más, como decía Carol, agradecer. El agradecer, por ejemplo, yo qué sé, coger la tarjeta y comprar, yo qué sé, comida. Pues porque si el marido no trabajara, no podría yo ir a comprar comida al supermercado, por ejemplo. Y eso, aunque parezca una estupidez, es importante también, porque también es un esfuerzo para él levantarse temprano, tener que ir al puesto de trabajo, trabajar de 9 a 7 o de 9 a 8 para mantener a su familia. Es importante. Y el agradecerlo, a lo mejor esa es mi aportación, agradecerlo, en vez de estar cabreada porque no consigo trabajo, porque a lo mejor el trabajo que quiero no me da el dinero suficiente, pues agradecer lo que tengo. Tengo unos hijos maravillosos que están sanos, tengo un marido que provee a la casa y lo agradezco muchísimo. Tengo mi casa que me protege, que me da un cobijo en invierno, particularmente aquí que hace mucho frío y llueve mucho. Es de agradecer. Y esas pequeñas cositas que parecen tontas, pues hacen que uno pueda estar más presente y también pueda estar mejor con su corazón, pueda estar agradecido de lo que tiene, aunque no tenga mucho, no importa. A veces a tener mucho tampoco te da mucho la felicidad. Creo que es el hecho de estar contigo, conectado contigo mismo. ¿Qué es lo que me hace feliz ahora? Si lo que te hace feliz ahora es, por ejemplo, mirar el Netflix, pues ves a por ello, no hay problema. O a lo mejor prepararte un chocolate caliente, eso me hace feliz ahora. Pues prepárate un chocolate caliente. O darme una ducha caliente con unas flores, un poquito de esencia floral. Pues dátelo, permítetelo, si nadie te va a juzgar, nadie, no siento, mi creencia es que no hay un Dios ahí arriba que me está mirando por un ojito, qué bien lo mal lo estoy haciendo. Lo único que va a ver es cuánto yo misma me estoy dando a mí misma, en tu amor, en términos de calidad, en términos de cómo te mimas, cómo te cuidas a ti mismo y cómo desde ese cuidado puedes cuidar. Porque se nos olvida muchas veces que siempre estamos con el de enfrente, pero si tú tienes hambre, ¿cómo vas a dejar a tu hermano comer? Pues es muy difícil dejar de comer a tu hermano de enfrente si tú estás muerta de hambre. Muy difícil. Pero si tú estás saciada, puedes ser mucho más amorosa con tu hermano y dejarle que tu hermano coma. Entonces, es importante. Por eso yo siento que también se busca o se oye mucho decir, cuídate, pero no desde la imposición, sino desde el amor genuino, desde la genuidad de la comprensión que tú tienes hacia ti mismo como ser y por tanto puede ser hacia el de enfrente, con todas sus diferencias y todas sus igualdades, con las tuyas propias. Y es muy curioso porque cuando empiezas a amarte a ti mismo y a darte aquello que realmente estás realmente necesitando, eres más compasivo con tu hermano de enfrente o tu hermana de enfrente. Y es esa reciprocidad lo que te hace que la gente, en vez de alejarse de ti, quiera estar contigo, porque puede apreciar realmente lo que genuinamente das, que es ese amor, esa compasión, esa comprensión, no solamente de ti, sino también de la otra persona que está enfrente de ti. Y eso también sirve para las personas que incluso te hacen sentir mal, esa compasión, a pesar de que esa persona en ese momento se esté portando mal, que las hay. eh, También hay una lección. ¿Qué aspectos de ti misma estás permitiendo para que esa persona no seas capaz tú de ponerle tu límite?
y el límite está ahí. ¿Cuánto estás dejando que esa persona infrinja ese límite porque tú, o yo en mi caso también, no soy capaz de ponerlo? Y eso es un pensamiento muy importante. Carolina sabe de eso también. Mucho. A mí me gustaría preguntarles a los que están aquí, ¿quién se ha preguntado o quién de vosotros ha dado las gracias permanentemente o cada día o durante 21 días? ¿Y qué ha sucedido cuando dan las gracias? Lo más importante, todo lo que traigo de lo que Sara ha estado diciendo es que dejas de fijarte en lo que no tienes y empiezas a fijarte mucho más en lo que sí tienes. Y el ser humano estamos compuestos de pequeñas cosas. Todavía queda un tema muy importante para estar en el centro, que es el del adulto, que vamos a hablar de él, pero Fernando nos está por ahí levantando la mano. Así que, Fernando, dinos por ahí. A ver, eh, habéis hablado de fijarnos primero en nosotros mismos. Entonces, me ha venido una pregunta a la cabeza y yo creo que muchos oyentes le puede pasar lo mismo. ¿Eso no es ser un poquito egocéntrico, egoísta, porque debemos mirarnos por nosotros para hipócritamente ser mejores ante los demás? Vale, ¿quién de aquí se ha sentido egoísta por pensar en sí mismo? Piénsalo por un momento. La sociedad que tenemos y la educación que hemos tenido, cristiana, católica, apostólica, educación, nos ha llevado a hacernos pensar que tenemos que sacrificarnos por el otro. Imagínate que tú eres una jarra de agua y que tú vas a dar el agua que tienes dentro. Si tú no tienes agua dentro, ¿puedes dar algo? Creo que no. Entonces, si tú no te das a ti mismo o a ti misma y te nutres y te echas el agua que necesitas, no puedes dar nada. Porque además de ahí viene la insalubridad, por si alguien no sabe lo que es, que te pones malo, vamos, que te pones malo. La insatisfacción, la frustración, viene de no saber escucharme y no darme lo que me merezco. Si en este momento yo lo que tengo ganas es de tirarme en la cama y ponerme una buena película de Netflix y no me lo doy porque mi novio y mi marido, quien sea, me está diciendo vamos a salir de discoteca y no es lo que me apetece y voy por complacerle, a lo mejor me lo paso bien, pero va a haber una espinita aquí dentro que va a decir, pues ya no he visto la película que tenía ganas de ver y te quedas con la insatisfacción. Y eso es una cosa que se va acumulando granito a granito y además una de las problemáticas que tenemos las mujeres es que cuando algo no lo queremos, en lugar de decir, no, gracias cariño, no tengo ganas, me quedo a ver una película de Netflix, sal tú solo, pásatelo bien. Empezamos, perdón, no, porque es que si salgo voy a coger frío y yo en verdad necesito quedarme aquí calentita, estoy con la regla y entonces necesito arroparme, o sea, una serie de justificaciones y excusas que yo cuando tenía unos 20 años tenía un guardia de seguridad que era de estos profundos allí donde yo trabajaba en la Junta, en mi tiempo que trabajaba en esos lugares. Y no se me olvidará nunca porque me dijo, quien se excusa, se acusa. Y dije, joder, me dejó que, como si me hubiera cortado la cabeza. Pero es que realmente el verdadero egoísmo es no darte lo que necesitas y no le haces un favor a la otra persona, para nada, porque le estás quitando su fuerza y su poder de decidir, de ser libre, de decirte que sí o de decirte que no, es decir, de poner sus límites. Lo voy a poner con un ejemplo claro, con los padres. No, porque mi madre, porque la tengo que llevar, porque al médico, porque tal. Vale, si mamá está malita y no se puede mover, la puedo acompañar al médico. Pero ¿tú te crees esas personas que tú has visto en el médico, no las has visto nunca? No, mamá, así no. No, mira, ponte la Rebeca así. No, imponiendo, ordenando. Le están quitando toda la fuerza a la madre. La madre probablemente tenga un cabreo, una rabia contra la hija de mil pares de cojones. Pero no lo dice porque la señora está a lo mejor en una sillita y se está dejando cuidar. O se está haciendo la víctima para mantener la atención sobre ella.
Aquí hay muchos aspectos y muchos pelos que mirar. Y la hija está amargada porque se está teniendo que encargar de la madre. Entonces, si yo no me doy a mí lo que yo necesito, le estoy quitando la fuerza a la otra persona. Soy muy egoísta. Le quito la libertad y el poder de decidir, de decir que sí o de decir que no. Hay muchas personas que antes de hablar me piden perdón, disculpa, no sé qué, o me lo piden por todo después. No, o sea, mira, disculpa, es que he hecho tal cosa. Bueno, tú hazlo, que yo tengo la capacidad de decir sí o no, pero las entiendo, porque yo antes no tenía esa capacidad, no tenía ese límite. Ahora, si yo no me doy a mí lo que yo quiero, si yo no me voy al viaje que yo quiero, si yo no me doy la danza o el baile que yo quiero porque me hacen sentir bien, ¿qué amor tengo yo para darle a quién? Y es verdad, o sea, lo que dice Carolina tiene toda la razón, estoy totalmente de acuerdo, pero también es verdad que hay que tener cuidado en el sentido de que cada uno viene de un padre y de una madre, en el sentido de decir, es cierto que uno se tiene que dar lo que considera desde su corazón y con sus propios valores que tiene que darse sin que la otra persona le tenga que doler. En el sentido de decir, si el hecho de que yo me vaya, por ejemplo, al viaje, vete tú a saber dónde, eso va a implicar que mi marido, por ejemplo, se tenga que quedar con los niños y le vaya a poner más tensión, entonces yo tengo que también tener el discernimiento de qué es lo que estoy, o sea, hay una diferencia entre darse uno lo que necesita y el imponerle al otro lo que cree que le tiene que lo que se tiene que dar. Y también es verdad que aquí hay un trabajo entre la víctima y el perpetrador, o entre el niño que quiere llamar la atención del padre y el padre. Esto del niño y el padre son arquetipos, no son figuras reales. Entonces, si yo estoy en la niña y quiero atraer la atención de mi marido, por ejemplo, pues a lo mejor me entra una pataleta. Y no, que yo me quiero ir al cine, que quiero ir al cine porque tú no me quieres dar esto, que no sé qué, no sé cuánto. Ahí no lo estoy haciendo desde el amor, desde el centro que hay dentro de mí, que está en este momento necesitando, por ejemplo, irse al cine porque a lo mejor estoy saturada. Y aún así se le puede decir, mire, yo no es que no quiera ir contigo, pero necesito un momento de media hora para mí o una hora para mí y me voy a ir al cine, no porque no te quiera o que te haya dejado de querer, sino porque esto lo necesito ahora. Si te quieres venir, vente conmigo, si te quieres quedar, quédate aquí, no va a pasar nada. Porque siempre hay maneras de hablar con la persona. Pero si estás en tono exigente o si estás en tono, ay, no, pobrecito de mí, pues obviamente no estás en tu centro. Con lo cual, no es que te estés dando a ti lo que tú necesitas, lo estás haciendo desde un punto de vista o infantil o en la exigencia, que es como el padre, el arquetipo del padre. Y se tiene que estar en el centro, porque cuando tú estás en el centro, sabes decir las palabras adecuadas para no ofender a la persona de enfrente y sabes darte desde ese aspecto lo que tú estás necesitando. Si lo que tú estás necesitando es meterte en la cama y ver tu película de Netflix porque estás cansada, porque estás abrumada, porque la cabeza ya no te da más, pues puedes hablarle de buenas maneras a la pareja. Le puedes decir, mira, si quieres irte a bailar, vete tú. O si quieres, vente conmigo hoy a la cama, vemos la película de Netflix y mañana, si estoy mejor, nos podemos ir juntos a bailar. Siempre hay opciones, siempre hay maneras. Como dice el refrán, lo cortés no quita lo valiente. Y ciertamente es así. O sea, las circunstancias en la vida pueden ser muchas. Y si tu intención no es hacer daño a la otra persona, no debería de ser. Otra cosa también es que cómo lo va a recibir la otra persona, porque si la otra persona está en su víctima, oh, fíjate cómo me dice las cosas y es que es una aprovechada y solamente lo hace porque realmente es su única manera de interactuar, pues uno tendría que sopesar qué es exactamente lo que te está aportando esa persona. Porque una persona que esté coherente y entienda que realmente tu necesidad es esa, te la va a dar y no va a poner excusa. También es verdad que si tú das, también esperas a dar, porque esto siempre es yo doy y recibo. Siempre
tiene que haber un equilibrio entre eso del dar y el recibir. Y eso también está dentro de uno mismo. Por ejemplo, el testeaje, yo no sé si esto sería conveniente, pero el Testaje, testear testaje. el testaje que uno puede hacer también te conecta con estar en tu centro, porque para estar en tu centro y saber si eso es lo apropiado para ti, tienes que estar hacia adentro, tienes que estar en un estado un poco meditativo, sentir tu cuerpo y ver cómo tu cuerpo está reaccionando para testear eso, con lo cual te vuelve a traer a tu centro. Y Pero el Sara, cuerpo es un a- centro. De ahí hecho. justo ahí es donde me gustaría hablar del adulto. Es súper importante porque, claro, el testaje se puede entender de muchas maneras y hay muchas personas a lo largo de la historia que han cogido un péndulo, programan el péndulo te dice que sí, el péndulo te dice que no. Yo he pasado por muchos ámbitos del testaje. ¿Qué sucede? Que a veces te dice que sí y sobre la misma pregunta te dice que no. ¿Por qué? Porque no se está en el centro. Pero claro, aquí que estamos hablando del centro, Exacto. vamos a especificarlo un poquito para que no se nos pierdan. Porque tú ya has hablado de la víctima, que es el estado infantil. Has estado hablando un poquito del Claro. Salvador, que es ese estado padre, y el estado adulto es el de estar en el centro. El estado niño y el estado padre son dos estados, desde el análisis transaccional, que están enganchados a las emociones anteriores, ancestrales, de cuando éramos pequeños o incluso de nuestros padres en el sistema familiar. Y reaccionamos, no respondemos, sino que reaccionamos de manera compulsiva sin saber por qué cuando algo nos molesta. Esos son esos dos estados. El niño, si nos ponemos un poco en esa tesitura, todo le resulta muy grande y es muy víctima, muy pobrecito, y el estado padre es el que tiene el poder de la verdad en sus manos y tu verdad y no me sirve, ¿verdad, Sara? No me sirve. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí es súper importante tener esto en cuenta porque el estado adulto es amoral, ¿vale? ¿Qué es esto de amoral? Él, yo hoy, imaginarse que voy a bajar a tirar la basura y hoy me texto, aunque parezca una tontería, lo más adecuado para mí es bajar a tirar la basura en este momento. Y el cuerpo me dice sí. Mañana me lo vuelvo a preguntar y el cuerpo me dice no. Y tú no sabes por qué te está diciendo que no, pero a lo mejor hoy hace un buen día, hay luna llena y mañana va a pasar por ahí un chorizo y me va a pegar un empujón, me va a robar o va a pasar cualquier cosa. Pero como el cuerpo es sabio y está conectado con tu memoria corporal y celular, que está conectada con tu espíritu o con tu guía, el propio ser te dice que sí o que no. Pero para eso hay que estar en el adulto. Y para estar en el adulto hay que hacer una técnica o una sesión de constelaciones familiares para tomar al adulto. Es todo un proceso, pero en la primera ya se puede entender. Yo tengo un vídeo que se llama Toma tu fuerza de vida volviendo al orden natural. Se puede ver en la Escuela de Sexualidad Sagrada. Sé que es un nombre un poco largo, pero lo vuelvo a repetir. Toma tu fuerza de vida volviendo al orden natural, de Carol Rodríguez. Y como yo soy una teatrera, te lo explico con una pared detrás, dónde tienes la vida, dónde tienen los ancestros y para dónde estás mirando. Que a veces cada ojo está para un sitio diferente, ¿me entiendes? Y te vuelves loco. Pero es que además todos pasamos por los tres estados cada 5 minutos. A cinco ¿Y qué minutos, hay? sí, es verdad. Es que entrenar y entrenar y entrenar a ese adulto. Y además hay un problema porque el adulto se confunde con el estado padre. El estado padre es el que tiene en su poder la verdad, que son sus ancestros los que le alimentan con lo que ha aprendido de chico y eso es lo correcto. Si yo soy judía, el que venga a mí tiene que ser judío. Bueno, yo entiendo que hay cristianos y tal, pero no confío, porque eso es lo correcto y lo coherente para mí. ¿De acuerdo? Entonces, tu verdad frente a mí no vale. Pero nos creemos que porque una persona es hiper mega responsable y se encarga de todo, es muy adulta, y está así mirándote por lo harto del hombro. ¿Cuántas personas no habéis mirado que os miran por lo harto del hombro? Después de este vídeo os vais a fijar si os miran por encima o están así. Porque Claro. el que es adulto te mira de frente en una posición neutra y te mira a los ojos. Y para eso te aseguro que hay que hacer una constelación. A mí me vino canalizadísima cuando hice mi tercera formación de constelaciones y me dijeron así, así y así es como tiene que hacerlo para darle un opción a la gente y que se empiece a dar cuenta de por dónde va esto. Entonces estar en el adulto es un entrenamiento y hay que entrenarlo.
Y ese te hace estar en el centro, estar continuamente preguntándote si sí, si no, si bajo a la calle, si me pongo el vestido negro, si me pongo el rojo, si duermo aquí, si duermo allí, si hoy me peino de esta manera, aunque parezcan tonterías, pero es un entrenamiento de tu ser, de tu cuerpo, con tu espíritu y con tu guía. Y entonces ahí sí unimos con todo esto que nos está hablando Sara. Ese testaje que te hace estar en conexión contigo, dentro de ti, mirando para adentro y desde ahí estamos en el centro. Y bueno, podemos parecer que vamos a morir en el intento, pero te juro que cuando tienes tomado con fuerza al adulto, tienes un hilo conductor por el centro, que nosotros somos así, somos duales, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y cuando tienes al adulto tomado, esa curva se hace más suave. Va a haber curvas, pero te lo tomas de otra manera, porque estás en ese adulto que además te testas. Y si no te puedes testar porque es un tema muy gordo, le dices a tu hermanita, a tu amiga, a tu compañera, oye, téstame, que yo no estoy neutra para testarme. Eso es cuando son temas muy gordos, ¿vale? Exacto. Y ahí sale la sacerdotisa moderna. Ahí sale. Ay. ¿Hay alguna otra pregunta del público que nos quiera hacer? Siempre es interesante escuchar a la gente qué opina o qué preguntas pueda tener. Pues Totalmente. he puesto un poquito la grabación que estabais haciendo, la explicación que estaba dando Carol ahora en Facebook, para conseguir que la gente sepa más o menos de qué va el programa, para Ajá. ver esos comentarios, no ahora, sino de aquí a la semana que viene, que pueden comentar si les va a interesar, si hay algún Ah, tema que súper. quieran saber, algo que quieran decir, porque muchas veces cuando estás, como digo yo, zapeando en las redes sociales, en las radios, en las televisiones, o te llama la atención 3 segundos o directamente ya te quedas fuera. Pero durante el resto del día es cuando cogen estos podcasts, estas grabaciones o estos reels que se ponen y ahí es donde puede salir algo. Pero a mí me ha quedado una cuestión y es, habláis de sacerdotisa, pero habéis hablado de la sexualidad. ¿Qué importancia tiene la sexualidad? Porque para mí es un 100%, no es que sea un 90, un 80, no, no, para mí es un 100%. Mucha gente dice que el dinero mueve el mundo, la droga mueve el mundo, las armas mueven el mundo. Digo, no, lo único que mueve el mundo es el sexo, porque es la reproducción, es la satisfacción y es también una forma de jugar en la vida. Ahora, si me equivoco o no, vosotras sois las expertas. Yo te voy a hacer una pregunta, Fernando. ¿Tú por qué estás aquí en la vida? Porque alguien hizo algo precisamente sexual y por eso aparecí en alguna esquina donde me recogieron y dijeron, venga, mundo, dejamos esto suelto. Mínimo por un orgasmo. Y te voy a hablar de orgasmo porque se confunde la eyaculación con el orgasmo, porque el hombre lo tiene unido, pero en realidad tendría que estar separado, porque el orgasmo del hombre en vez de 30 segundos podría ser de hasta 1 hora. Lo dejo ahí como punto de encuentro para ir dando pinceladas. Vamos a empezar por ahí. Entonces, mínimo por un orgasmo, que ojalá que hubieran sido dos. Lo ideal sería que hubieran sido dos, pero tal y como hemos tenido la educación maravillosa de una sexualidad, me vais a perdonar, de mierda, ¿quién se conoce sexualmente? Las que estamos biológicamente conectadas, completamente conectadas, y no me voy a extender porque aquí hay mucho tema que hablar, mucha tela que cortar y vamos a ir profundizando en siguientes programas. Tenemos todos los lunes. Entonces, con eso que digo que ojalá hubieran sido dos, pero con esa educación que hemos tenido, la mayoría han sido violaciones. ¿Y por qué digo violaciones? Porque la mujer ha estado en la complacencia del hombre y el hombre no ha sabido hacer otra cosa. Es muy triste, pero es así. Y el hombre ama cuando ve a la mujer satisfecha. Pero puedo poner la mano en el fuego y no me quemo porque habrá sido entre un 1 y un 10% de hombres que han visto a su mujer realmente satisfecha sin fingir. Entonces, no hay conocimiento. Y la energía sexual no sirve solamente para un coito, una eyaculación o una reproducción. La energía sexual, aparte de que tú estás aquí por un orgasmo, que eso es placer, aunque sea instantáneo,
pero tú has nacido del placer. Eres hijo del placer y de una unión que sea con más consentimiento o con menos consentimiento es amor. Y te voy a decir por qué. Porque la vagina ama, la vagina abraza, aun así sea con violencia y sin consentimiento, la vagina tiene la capacidad y el útero de abrazar y amar aun aquello que le está haciendo daño. Así es el corazón de las mujeres. Y nosotras tenemos el útero conectado al corazón físicamente de manera real, algo que el hombre no tiene conectado. Tenemos un canal de acupuntura más que va directo del útero al corazón. Entonces, si nosotras no entendemos de nuestra sexualidad, ¿cómo podemos mejorar al mundo? No podemos. Tenemos que partir de la base que tenemos que empezar conociendo la sexualidad de las mujeres. Yo ya conozco muchas mujeres que dicen, es que yo que me venga enseñadito, yo ya más aprender no quiero. Pues mucho siento deciros, mujeres del mundo, que tenemos que seguir mostrando. Pero no voy a decir enseñando, que eso nos sienta muy mal. Mostrando desde el amor. ¿Para qué? Para que el hombre vaya cambiando esa forma. Pero ojo, el hombre también tiene que entrenar. Y ahí tiene todas las técnicas del Tao para la eyaculación. Entonces es cuando esa energía que se concentra en los genitales puede empezar a ascender por todo por mi cuerpo y por el de él. Y si esa energía asciende y se expande, y es una energía creadora que puede crear un hijo, si tú eres capaz de ascenderla dentro de tu cuerpo y expandirla a la vida, al universo y a todo lo que te rodea, ¿qué es lo que no puedes hacer con tu energía sexual? Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. ¿Puedo hacer un inciso? Claro que sí. Sí, No sé vosotras, no sé el trato que he tenido con vuestros amigos, oyentes o gente con la que habéis tratado, pero yo hay un tema que me cansa y es esa gente que cuando ve una película romántica, cuando alguien se siente muy romántico, dice, yo creo que he nacido en un siglo diferente al que debía. Me gustaría que un día en la radio, aquí en este programa, a través de streaming, abramos el chat y hablar de cómo era realmente, vosotras que habéis tenido vidas pasadas, cómo era realmente la situación de una mujer sexualmente, emocionalmente y de vivencias en aquel tiempo. Porque eso que sale en las películas de un caballero dando un beso, cuando el rey le pide permiso para satisfacerse, digo, madre mía, pero si eran todo o casi todo violaciones. El mundo de la caballería y del señorial era el derecho de pernada, que aquí en España poca gente sabe que la única provincia que se negó a ello es Córdoba. Wow. Es la única provincia. Tiene un dicho que el rey dijo y se quedó como lema de Córdoba, que es, si es cordobés y hombre, buena persona no es. Y mucha gente dice, joder, qué desprecio le hacen. Y no, es que el rey puso esa reseña porque fueron los únicos que no dejaron que sus mujeres fuesen cedidas ante ese capricho. Y entonces el rey dijo eso de los cordobeses, pero fue por su hombría, su defensa de su mujer y por la defensa de su, como digo, tradición familiar. Y ahí dejo eso, pero sí me gustaría que un día tratásemos un poquito este tema porque se cansa uno de escuchar tanta sandez de qué bonito era cuando digo, madre mía, nos quejamos ahora de violaciones, de maltratos y en aquel tiempo la mujer valía menos que un chicle y eso que no existían. Muchas gracias por traer ese tema, Fernando. Qué bonito es Disney, qué bonitas son las películas y qué bonita la fantasía que nos han metido. Sí, una de las cuestiones principales que tenemos, y sé que Sara está de acuerdísimo conmigo, es que los hombres y las mujeres somos diferentes y psíquicamente somos distintos y pensamos diferentes. Nos cuesta mucho comprendernos y me vas a perdonar, pero yo no tengo pelos en la lengua y la psiquis del hombre y la autoestima del hombre es así de pequeña. A un hombre una mujer le dice, tú eres gilipollas, y el pobrecito mío se lo cree, porque tiene una psiquis así de pequeña, pero no porque yo le esté quitando valía al hombre, sino porque su mente es lineal y conductista, en muchísimos de los casos, ¿vale? Y nosotras tenemos otra forma,
porque nuestro polo positivo es el corazón y nos desahogamos con las mujeres. Esto es un tema que de verdad, si entramos, 10 horas nos quedan. Entonces, vamos a ir dando estas pinceladas para dejarlas para un próximo programa. Te agradezco que lo traigas porque siento que es uno de los temas básicos, esenciales del momento de hoy en día y hay tantas parejas separadas porque la mujer se está dando cuenta de que por ahí no. Y sin saber ni cómo volver a tomar nuestro poder, sabemos que por ahí no. Y todavía estamos siendo violentas porque todo el amor que tenemos y la compasión no sabemos cómo sacarlos para seguir diciendo, por ahí no. Porque además nuestra biología, cuando somos descalificadas, maltratadas o humilladas, la propia biología se siente en peligro. Y cuando nos sentimos en peligro somos como gatas en celo. Arañamos. Yo araño. Sino que se lo digan a mis parejas. Y me ha costado mucho aprender a arañar. Sin comentarios. Sara, habla un poco porque si no, esto se va a ir de madre. No, 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 o sea, opino que realmente, es que esto es una opinión personal. Yo opino que es verdad que entiendo el exceso de feminidad que hay ahora de alguna manera, machacar un poco al hombre, porque por dos razones principales. La primera es porque venimos también de una represión muy fuerte. También es verdad que esa represión ha sido últimamente muy manipulada por ciertos aspectos sociales, que hay que ser muy consciente de eso. Cada una puede opinar lo que quiera, y puede pensar lo que quiera. Yo siento que no estamos haciendo un bien cuando negamos la otra parte que también es parte. O sea, Exactamente. yo soy mujer y si quiero ser madre necesito a un hombre. ¿Por qué? Pues porque necesito la otra parte para ser madre. Y la otra parte va a necesitar un aspecto femenino porque si no, no va a poder ser padre. Y ahí ya podemos hablar de todo lo que es la homosexualidad y la no homosexualidad. Yo no me meto aquí. O sea, en este mundo solo existe, para poder procrear se necesita un hombre y una mujer. Y internamente también están esas energías. Hay un aspecto femenino, que es un aspecto como más etérico, más conectado con la intuición, y hay un aspecto mucho más masculino, que es ese aspecto de, bueno, yo quiero ir hacia aquí, voy a prepararme mis cosas y voy hacia allá. Y están dentro de nosotros. Entonces, entiendo de que yo personalmente, y vuelvo a decir, lo voy a dejar claro, esto es una opinión personal, yo opino que es cierto que los hombres y las mujeres somos muy distintos, eh, pero somos complementarios. Si quiero estar en mi centro, si yo estoy en mi centro, yo no voy a pedir a mi marido que sea un hombre que me venga y me coja la mano y me consuele. ¿Por qué? Porque mi marido es mi marido y es un hombre. Y también culturalmente los hombres no están para demostrar abiertamente sus emociones. ¿Por qué? Porque no han sido estrenados para eso. Puede ser que las nuevas últimas generaciones, estamos hablando gente que haya nacido a partir del 2000, pues tengan otro concepto de vida, pero yo que vengo de los años 70, incluso de los años 80, aquí en España concretamente, pues el hombre no podía llorar y se le despreciaba realmente. Oye, tú, que pareces mariquita porque estás llorando. Entonces, ¿cómo podemos? Qué desvergonzada, si lo digo abiertamente y no me da vergüenza, qué desvergonzada es la mujer que le pide al hombre que venga y que se ponga a llorar con ella cuando no hace ni una generación atrás no se permitía eso. Y transformar que el hombre se transforme y que sea un hombre más amoroso, más abierto, como si fuera una mujer, costará alguna que otra generación hacia adelante. ¿Por qué? Porque los procesos no suceden, hemos cambiado mucho desde, por ejemplo, de los años 60, 70, aquí en España, como para pedirle a una persona que cambie muy, muy radicalmente. Y eso nos sucede también a nosotras como mujeres. Por ejemplo, yo vengo de la primera generación que podía permitirse ir a la universidad, estudiar una carrera, ser una emprendedora, ir a convertirte en una CEO de una empresa. Y sin embargo, mi experiencia, fui a la universidad, me saqué mi carrera, estudié como la que más. Y sin embargo, cuando me tocó porque soy consciente de que biológicamente mi cuerpo empezó a pedirme que quería ser madre,
pues tuve que decidir o ser madre o ser profesional. Y fue dolorosísimo para mí porque mi mente estuvo pensada y orientada en ser una mujer profesional. Y lo sufrí muchísimo, porque si me dedicaba a mi cría, a mi hija, pues no podía irme a trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde y luego estar fresca, maravillosa para mi hija. Pues llegaba por la puerta y a la cría era como un monstruo, porque yo llegaba a reventar el trabajo y no le podía dar mi tiempo. Y eso por dentro me rompía, porque decía, es mi cría, es mi hija, no puedo dedicarle tiempo. Y como madre me sentía como la mierda. Y yo decía, pero ¿cómo hemos sido tan estúpidas de habernos dejado embaucar por esto del feminismo? Cuando mi abuela se permitía, por ejemplo, después de comer, estar toda la tarde tejiendo ganchillo, y yo no puedo ni siquiera leer un libro 1 hora al día. Entonces, eh, llevamos toda esa mochila de todo lo que fueron nuestras abuelas, nuestras madres, y queremos ser unas profesionales independientes, que hay mujeres que lo consiguen y yo las admiro muchísimo. En mi caso ha sido un camino muy doloroso y mucho me ha costado poder ir hacia donde quiero ir, porque eso es lo que hay sin comprometer mi vida con mis hijos, porque eso es lo que yo elegí y los he traído aquí porque quería ser madre y ese es mi compromiso. Dije, yo si voy a ser madre, quiero estar presente con mis hijos y quiero estar ahí, no quiero dejarlos y tener que ir corriendo al trabajo y revolver corriendo otra vez y coger una ansiedad que me acuerdo que me salía por la boca, acabé casi medio loca. Y decía, no, yo no doy más, o sea, yo no puedo partirme en dos, ser una madre perfecta, llevarla a casa, tenerla impoluta, inmaculada y luego tirarme 8 horas trabajando como un hombre. No Es puedo, una la verdad es trampa, que no pude, es no una pude y trampa. acabé mal, acabé muy mal. Entonces, todo eso que se nos pone en la cabeza y nos pasa igual con los hombres. Quiero un hombre que me saque a bailar, que esté pendiente de mis cosas, que, pues si tú no le dices lo que necesitas, hija, nadie está en tu mente, no te le lentes, no viene con eso ahí puesto ya para leer qué son tus necesidades. Y si tú no sabes expresarte, pues ¿cómo te va a entender lo que tú quieres? Pues tienes que aprender a expresarte. Oye, mira, yo quiero esto. A mí me gustaría que esto hiciera. Y si no te lo da, entonces esa persona no debería de estar contigo y tú no deberías ir con esta. Porque la persona que realmente te aprecia y te quiere de verdad, no necesitas decírselo tropecientas mil veces para que se entere. Con 1 o 2 veces que le digas, oye, mira, a mí esto no, o a mí esto me gusta, ya debería de tener suficiente. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cuál es la coherencia? ¿Qué es lo que está en tu centro? ¿Qué es lo que tú sientes que eso funciona y no funciona? Porque obviamente cada uno es diferente, con una experiencia diferente, pero todo pasa por estar aquí en el centro, decir, bueno, esto me está funcionando, realmente mi compromiso como madre está funcionando o no lo estoy haciendo bien, o mi compromiso con mi pareja, estoy pendiente de sus cosas, él está pendiente de las mías, está realmente pendiente o está pretendiendo. Entonces, todo eso pasa por estar en el centro, todo eso pasa por saber lo que tú eres como mujer, hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes. O sea, soy consciente de que mi marido tiene más fuerza que yo. Entonces, ¿para qué le voy a demostrar que yo puedo más que él? Pues que es una estupidez, porque lo hago. Y él se siente eh, totalmente en su salsa, decir, mira, estoy haciendo esto que yo puedo por ella, porque ella sabe que es importante. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué tengo que demostrar yo? Perdona que se me haya puesto un poquito que me he movido Sí. mucho. Me he puesto muy Nos eufórica. necesitamos, en definitiva nos necesitamos. Sé que Fernando está levantando la mano, yo creo que le vamos a dar paso ya a Fernando, creo que va siendo hora de terminar para que no se nos haga Sí. demasiado largo, pero Ay, sí quiero decir que nos necesitamos, evidentemente somos complementarios, estamos en este camino de darnos cuenta, de sentirlo, de reubicarlo, y para eso hay que aprender a estar en el adulto, en el centro. Y bueno, quiero decir antes de que tú hables, Fernando, que estoy preparando un taller del niño interior mm, para quitar las heridas esas emocionales, para poder tomar realmente al adulto. Así que estén pendientes en mis redes de Escuela de Sexualidad Sagrada, porque estoy reubicando la fecha, pero lo saco pronto. Y es importantísimo que la gente empiece por el principio, que es por empezar a quitar esas heridas para poder ver dónde estás, para poder ubicarte en el adulto. Así que, dinos, Fernando, adelante. Pues como ha dicho Sara, solo tengo que decirlo una vez
decir vuestras redes y despediros hasta la semana próxima. Perfecto. Pues me podéis seguir en Escuela de Sexualidad Sagrada. .es en página web, en Instagram, Escuela de Sexualidad Sagrada, en Facebook, Escuela.sagrada, no me dejan poner sexualidad, y en TikTok igualmente, Escuela de Sexualidad Sagrada. Me podéis buscar porque además las redes están conectadas y también estoy en Essential Carol, donde estoy poniendo tanto lo de la danza como la sexualidad, porque todo está conectado y mi esencia es esa. Así que me podéis ver por todos esos sitios. También tengo un canal de Telegram. Me podéis buscar y escribir. Y un canal de Instagram, perdón, WhatsApp, donde estoy colgando la sabiduría que estoy dando, todos los vídeos profesionales, qué es esto del estado niño, del adulto, ese taller que estamos formando, todas estas cositas. Sara, Sara, Yo la verdad es que estoy todavía en mi proceso, así que no tengo redes sociales como tal. Tengo una página web, pero la estoy en estado de construcción, así que no es que no quiera dar, sino es que todavía no estoy en marcha, estoy en mi proceso. En bueno, mi que iremos proceso. conociendo ese proceso. Sí, sí, por supuesto que sí. En cuanto la tenga preparada, podré pasaros la página web por aquí. y Pues porque además nada, ella hace un trabajo excelente. Es una buena copy, investigadora, me investigo muchísimas cosas, siempre está en algún interés de incentivarme a hacer algo. Ella es totalmente recomendable para muchas cosas. pues lo dicho, gracias a las dos y el lunes que viene, otra vez aquí. Pero el lunes que viene intentaremos que la gente os vea. Me parece Genial. perfecto. Muchísimas gracias a Muchísimas gracias. todos. Un placer y para los que nos vean, también despedirnos y esperamos que las preguntas se os hayan ido hacia adentro reflexionando y en próximos episodios, tal y como hemos sentido, prometemos daros algún cuento y también algún ejercicio y alguna meditación. Hoy os hemos dado 2 o 3, pero no os hemos hecho sentirlos. Próximo día lo haremos, os lo prometemos. Más. Bueno, pues esto ha sido todo desde el programa Sin pelos en la En lengua, la lengua. con Carol Rodríguez y Sara Zaurín, desde Sevilla y desde Escocia. Desde Murcia para el mundo. Gracias a las dos. Un abrazo. Un Gracias. beso grande.